Revelada la increíble vida de Omega, cómo 10 años con lobos salvajes transformaron su destino. Omega caminaba por las calles empedradas de su pueblo, un lugar que había dejado atrás como un niño de 18 años, pero que ahora lo recibía con murmullos y miradas llenas de desconfianza. Había vuelto a casa, pero todo se sentía ajeno, distante. «Mira, ahí va el que se perdió en el bosque», resonó una voz, y el mundo a su alrededor se detuvo. Esa ironía caló hondo en su pecho, su corazón palpitaba rápido, sintiendo la presión de un juicio que no podía deshacer. Durante una década había sido parte de algo tan primitivo y esencial como los lobos, y ahora, frente a su gente, sentía que su historia se convertía en un relato de anormalidad. ¿Quién era él realmente? ¿El niño prodigio que dejó de aspirar o el hombre que había aprendido a convivir con la esencia más cruda de la naturaleza? A medida que avanzaba, Omega luchaba con el dilema de su identidad. Su mente se llenaba de recuerdos, de noches bajo las estrellas, de la sabiduría de la tierra que lo había envuelto en su abrazo salvaje. Los lobos le habían enseñado sobre la lealtad, el instinto y la supervivencia, pero también lo habían alejado de la comunidad que una vez amó. Ahora, con cada paso, se sentía arrastrado entre dos mundos. Recordaba el brillo en los ojos de su madre cuando lo miraba construir castillos de sueños y el aplauso de su padre al lograr éxitos académicos. Sin embargo, el regreso le había mostrado que esos mismos ojos ahora estaban llenos de tristeza y desilusión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La incertidumbre lo devoraba. Sabía que debía hacer algo, y su mente se llenó de imágenes de los jóvenes del pueblo, de la posibilidad de utilizar sus años de experiencia en el bosque para enseñarles sobre la flora y la fauna que los rodeaba. Pero la idea de volver a ser el centro de atención, de afrontar el juicio implícito de aquellos que lo veían como un extraño, le generaba pánico. En cada palabra de aliento que quería dirigirles, sentía un peso terrible. ¿Y si fracaso? ¿Y si no les interesa lo que tengo que decir? Se cuestionaba, mientras el sudor le corría por la frente. La presión era cada vez más intensa. Un eco inquietante resonaba en su cabeza. La promesa que no cumpliste, el niño que se perdió. En su mente, Omega se veía atrapado en una encrucijada. Sus experiencias en el bosque lo moldearon, pero ¿bastaría esto para ganarse el respeto de su pueblo? La tristeza en su corazón se intensificó cuando recordó a don Javier, su antiguo mentor, quien había creído en él, pero cuyas esperanzas habían quedado sepultadas bajo los años perdidos. El enfrentamiento con don Javier parecía inevitable, y Omega sabía que la oportunidad de demostrar su valía se acercaba. A medida que la tensión aumentaba, una pregunta persistía. Al enfrentarse a su pasado, ¿realmente podría construir el futuro que tanto anhelaba? ¿O quedaría atrapado en las sombras de un desprecio que parecía cada vez más ineludible? Omega temía por su futuro, y sin embargo, la esperanza chisporroteaba en su interior, desafiando la oscuridad que lo rodeaba. Su historia apenas comenzaba a revelarse, y el legado secreto que lo aguardaba, justo al final del camino, seguiría como un eco en su alma. Omega se detuvo en la plaza del pueblo, frente a la fuente que había sido testigo de su infancia. Las risas de los niños correteando le traían recuerdos vívidos de una época perdida y de la libertad que había experimentado en el bosque. Sin embargo, en lugar de alegría, solo sentía un cuasi anhelo, un vacío que se ensanchaba con cada mirada que recibía. Aquellas miradas llenas de juicio lo seguían como sombras, cada una cargada de recuerdos de quien una vez fue un niño prometedor. Luchaba por lidiar con su pasado, luchaba por encajar. Había mucho que demostrar no solo a los otros, sino a él mismo. La idea de compartir su conocimiento lo aterraba. La frágil línea entre el orgullo y el fracaso se tornaba cada vez más difusa. Sin embargo, un pequeño destello de determinación comenzó a tomar fuerza dentro de su pecho.
Si quería volver a ser parte de su comunidad, necesitaba confrontar su inseguridad. Solo así podría transformar esa desconfianza en respeto. Con el sol comenzando a ocultarse en el horizonte, Omega decidió que no podría seguir siendo el lobo solitario. Si realmente quería probar su valía, tendría que reunir a los jóvenes del pueblo. Sin embargo, la perspectiva de hacerlo le provocaba un nudo en el estómago. ¿Qué podría ofrecerles realmente?, reflexionó, sintiéndose pequeño ante la magnitud de la tarea. Tal vez su experiencia con los lobos no les interesaría, pensó. ¿Era posible que lo que había aprendido en el silencio del bosque tuviera valor en la vorágine de la vida urbana? La noche cayó, y Omega se encontró de pie frente a la ventana de su viejo hogar. Adentro, su madre y su padre compartían una cena silenciosa, sus rostros marcados por una carga emocional que Omega había estado evitando. Recordó lo que había sido la convivencia familiar, los abrazos cálidos, el amor incondicional. Era hora de un acercamiento, una conversación que no podía seguir postergando. Sentir el peso de la decepción en sus ojos era una carga que no podría llevar más tiempo. El aire fresco le dio cierta claridad. Omega respiró hondo y siguió adelante. Se acercó a la mesa donde estaban sus padres, sintiendo que cada paso que daba era monumental. «Necesitamos hablar», logró articular con una voz temblorosa pero firme. Sus padres alzaron la vista al mismo tiempo. Sus ojos le transmitieron una mezcla de curiosidad y temor. Él necesitaba abrir su corazón. Habló sobre su tiempo con los lobos, compartió historias de supervivencia y conexión con la naturaleza, y sobre todo, su deseo de regresar a la comunidad. Mientras se expresaba, los ecos de su experiencia se entrelazaban con las emociones crudas que lo habían mantenido alejado. Esperaba que al descubrir las lecciones que había aprendido, sus padres pudieran comprender su viaje. El silencio que siguió fue abrumador. Omega se sintió vulnerable, esperando la aceptación que parecía lejana. Pero lo que no sabía era que, en ese momento, no solo estaba buscando su redención, sino que estaba dando el primer paso hacia un cambio en su propio ser. Las palabras fluyeron como un torrente, y de repente se sintió más completo. Pero cuando una leve sonrisa comenzó a asomarse en el rostro de su madre, una sombra interrumpió la intimidad del momento. Desde la puerta, la figura de don Javier observaba, su mirada entre la sorpresa y la desilusión. Omega sintió que la tierra se le movía bajo los pies. Había llegado el momento de enfrentar no solo a sus padres, sino algo mucho más profundo, los espectros de sus elecciones pasadas. Don Javier había sido su mentor, y su regreso era el cierre perfecto para un ciclo que Omega temía jamás sería resuelto. La tensión palpable en el aire presagiaba que la próxima conversación podría cambiar todo. ¿Podría Omega, al enfrentarse a este nuevo desafío, tomar el control de su destino y finalmente construir el futuro que tanto ansiaba? La incertidumbre del momento lo rodeaba, y con la llegada de don Javier, la presión aumentaba. La verdadera prueba de su valor estaba a punto de comenzar. La mirada de don Javier se posó intensamente en Omega. Sus ojos, entrecerrados, reflejaban la complejidad de su desilusión y la curiosidad por lo que había escuchado. La escena quedó atrapada entre el temor y la esperanza. Era un instante en el que todos los rostros en la habitación parecían cobrar vida, cada expresión una narración de lo que había sido y lo que aún podría ser. Omega sintió que el tiempo se ralentizaba, mientras las palabras luchaban por salir de su garganta. «Omega», comenzó don Javier. Su tono grave y sereno resonó en la habitación. «He regresado porque no he dejado de pensar en ti, en nosotros». La declaración lo golpeó como un maremoto de emociones. Recordaba aquellas lecciones sobre liderazgo y valentía que había aprendido bajo la guía de don Javier, pero las sombras de sus propias decisiones le empujaban hacia atrás, en lugar de hacia adelante. ¿Podría realmente ese ser frágil que había sido volver a aquella figura decidida que miraba? ¿Al futuro sin miedo? Omega tomó una respiración profunda. «He estado tratando de regresar, pero
Las palabras se enredaron al salir, atrapadas entre el miedo al fracaso y la necesidad de aceptación. Siento que lo he perdido todo. No sé si todavía puedo ser quien era. Eres quien decide ser, Omega. La presencia de lobos en tu vida no fue solo un escape, fue un proceso de aprendizaje. Lo que has vivido tiene un valor inmenso. La confianza en la voz de don Javier empezaba a taladrar las murallas que había erigido su alrededor, pero, aún así, la duda persistía. Era una voz interior que cuestionaba todo. ¿Cómo puedo compartir mi experiencia? ¿Qué puedo ofrecerles a los jóvenes que aún no han visto lo que yo he visto, que no han vivido lo que he vivido? El peso de su autocrítica era abrumador. Sentía que mostrarse vulnerable era un pecado en su comunidad, un riesgo que estaba dispuesto a asumir aunque su cuerpo temblara. Don Javier sonrió con ternura y firmeza. Tu experiencia con los lobos es un regalo. La resiliencia que has desarrollado, la conexión con la naturaleza y los aprendizajes sobre la supervivencia son las herramientas que pueden abrir nuevas perspectivas. Pero primero debes confrontar tus inseguridades. Solo tras haber enfrentado tus miedos podrás ayudar a otros a enfrentar los suyos. Las palabras resonaron en el interior de Omega. Había estado evitando su verdad por demasiado tiempo. Era momento de dejar de lado las dudas y comenzar a observar las cosas desde otra perspectiva. Si lograba ayudar a otros a conectar con aquello que él había descubierto en el silencio del bosque, podría forjar algo genuino, su propia contribución a su comunidad. ¿Te gustaría acompañarme mañana a la plaza?, preguntó don Javier. Podríamos reunir a los jóvenes. El primer paso no tiene que ser monumental, solo un encuentro simple, una charla. La invitación pendía en el aire como un hilo delicado, pero a la vez lleno de promesas. Omega sintió que el nudo en su estómago se deshacía lentamente, reemplazado por un tibio destello de determinación. La perspectiva de enfrentarse a sus miedos comenzaba a dibujar una senda en medio de la confusión, pero sabía que el juicio de los demás seguiría pesando sobre él, como un lastre que no podía lanzar por la borda. Tendría que luchar por la aceptación, no solo de los demás, sino de sí mismo. Mientras se despedían de sus padres, Omega sintió que el amanecer que se acercaba traería consigo la oportunidad de cambiar su historia. Todo lo que había vivido comenzaba a cruzar fronteras, y el giro que estaba a punto de proponerle a su vida era un reto que necesitaba enfrentar aunque el temor palmeara sus espaldas. El reloj estaba en marcha. Cada segundo le recordaba que el futuro no solo era promesa, sino también una responsabilidad. ¿Estás listo, Omega?, preguntó don Javier, su mirada sostenida en la del joven. El desafío estaba planteado de forma clara y penea, y él, destino se cosía ante su mirada. Pero en el fondo de su ser, Omega sabía que afrontaba no solo el juicio del pueblo, sino el suyo propio. El eco de su respuesta se perdería en el aire conforme el alba trajese consigo la potencialidad de una nueva vida. Sin embargo, una sensación de inquietud se apoderó de él al pensar en lo que significaría ese primer paso. ¿Sería capaz de confrontar lo que había quedado atrás y, a su vez, abrirse a lo que estaba por venir? La incertidumbre era densa y Omega sintió que aún no estaba del todo preparado, pero el momento estaba cerca. El día amaneció fresco, con un aire que impregnaba los pulmones de Omega y le ofrecía, por primera vez en mucho tiempo, una sensación de renovación. Caminaba junto a don Javier hacia la plaza. Cada paso resonaba con la pesada responsabilidad que sentía en su interior. Las palabras de su mentor todavía rondaban en su mente, como un mantra que insistía en que sus experiencias tenían valor. Sin embargo, era imposible evitar la sombra de la duda que se cernía sobre él. Al llegar al lugar, Omega se detuvo un instante. Observó a los jóvenes dispersos, algunos conversando animadamente y otros absortos en sus teléfonos. Era un mundo que había dejado de lado durante años. ¿Cómo podía él, con su historia de aislamiento y conexión con lo salvaje, tener alguna relevancia en sus vidas? Los recuerdos de noches a la intemperie rodeado de lobos, frío y silencio parecían desvanecerse en el bullicio urbano. Don Javier lo miró con complicidad. Recuerda, el verdadero liderazgo nace de la vulnerabilidad. No tengas miedo de mostrarte tal como eres, le susurró.
La calidez de su voz lo reconfortó en medio del torbellino emocional que le daba vueltas en el estómago. Reunió coraje y avanzó hacia el grupo, sintiendo cómo se arrastraba el peso de sus inseguridades. Mientras se acercaba, un par de miradas curiosas se posaron sobre él. Omega sintió su corazón acelerarse. Se detuvo frente a los jóvenes y, con voz temblorosa, comenzó a hablar. «Hola, soy Omega. Durante 10 años viví en el bosque, rodeado de lobos. Aprendí de ellos sobre la familia, la supervivencia y la conexión con la naturaleza. Las reacciones fueron diversas. Algunos sonrieron incrédulos, otros se rieron con burlas. Omega respiró hondo, herido por las risas, pero también impulsado por una renovada determinación. No podía dejar que esas reacciones debilitantes lo disuadieran. Su voz se intensificó. Sé que suena extraño, pero lo que experimenté me transformó. Me enseñó el valor de ser auténtico y resiliente, valores que son fundamentales en cualquier comunidad. A medida que continuaba, notó que algunas miradas cambiaban, se volvían más inquisitivas. Sentía que una chispa había sido encendida. Había algo liberador en compartir su historia, como si cada palabra fuera un ladrillo que caía de las paredes que había edificado. Empezó a hablar de sus miedos, de su lucha interna para regresar a la vida y cómo la conexión con los lobos le había dado una perspectiva única. Mientras hablaba, su autoconfianza crecía. En cada palabra comenzaba a moldear un nuevo sentido de identidad. Ya no era solo Omega, el joven que perdió la dirección, sino un puente entre dos mundos, el de la vida salvaje y el de la esperanza. Su vulnerabilidad se volvió su mayor fortaleza. Sin embargo, no todo el mundo estaba convencido. Una figura emergió del fondo, un antiguo compañero que había compartido la banca escolar con él. Su mirada despectiva perforaba el aire. ¿Y qué? ¿Eso te hace especial? Todos hemos pasado por cosas difíciles, afirmó, desestimando su relato. Ese comentario resonó en Omega como un grito a través de un vasto túnel. La confrontación era inevitable. Se vio obligado a enfrentar no solo a su antiguo compañero, sino a los fantasmas de la duda que compartía consigo mismo. Las risas se apagaron lentamente y el silencio se instaló. La tensión era palpable, un desafío que Omega estaba dispuesto a asumir. ¿Podía demostrar el valor de su camino? Las palabras emergieron sin filtro. No se trata de ser especial, se trata de aprender de nuestras luchas. Todos llevamos cicatrices que nos definen. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire cargado de expectación. Omega sentía un torbellino de emociones adentro, un encuentro entre la duda y la afirmación. Pero esa confrontación era más que una defensa, era una revelación de su propio valor en un mundo que a menudo premiaba la superficialidad. Estaba en la antesala de un nuevo capítulo, un reto donde las opiniones ajenas jugarían un papel crucial. Omega sabía que tendría que navegar entre la aceptación y la resistencia. Y mientras el silencio se rompía, cada mirada depositaba una incertidumbre que podría abrir nuevas puertas o sellar su destino. Este instante crucial no solo amenazaba con definir su futuro, sino que también planteaba una pregunta clave. ¿Sería capaz de modelar su propia narrativa ante un auditorio dividido? Lo que estaba en juego no solo era su camino hacia la autoconfianza, sino su capacidad de resiliencia ante la crítica. Y tan pronto como se dio cuenta de que había más en juego que su historia, una nueva urgencia le revelaba la importancia de conectar con otros, incluso en medio del rechazo. Así, el segundo capítulo de su transformación empezaba a delinearse. ¿Aceptarás el desafío, Omega?, se preguntó, afrontando la posibilidad de que el desenlace podría ser radicalmente transformador. La mirada fija en su antiguo compañero representaba una división que era más que personal. Era un cruce entre sus miedos y las oportunidades que su historia aún prometía dar. La pregunta quedaba flotando, abierta a las futuras batallas por librar. Omega respiró hondo, sintiendo el peso del silencio que lo rodeaba. Las miradas atentas en su dirección, una mezcla de escepticismo y curiosidad, lo empujaban hacia adelante. Más que un simple relato, era un examen de su propia existencia. Se dejó llevar por la marea de emociones que lo rodeaba. Invadía, recuperando el impulso que había sentido en el bosque, donde cada día era una batalla por la supervivencia.
Lo que aprendí de los lobos va más allá de la soledad, continuó, con una firmeza creciente en su voz. Entendí cómo funcionan los grupos, la cohesión, el sacrificio. Ellos no son solo animales, son ejemplos de cómo enfrentarse a las adversidades y del poder de la conexión. Cada palabra parecía no solo reforzar su relato, sino también construir un entorno que desafiaba sus propios límites. Un silencio tenso se había apoderado del grupo. Algunos jóvenes comenzaron a intercambiar miradas, inclinándose un poco más cerca, lo que indicaba que la intriga comenzaba a ganar terreno sobre el escepticismo. Sin embargo, la figura de su antiguo compañero seguía erguida, como un espectro en su mente, y más que como un simple antagonista, representaba una parte notable de su historia, la parte que exigía validación. Omega sintió que el tiempo se ralentizaba, y la necesidad de demostrar su valía se hacía más fuerte. No pretendo que todos entiendan mi experiencia, solo quiero compartir lo que esos años me enseñaron sobre resiliencia, sobre la lucha interna, confesó. En su interior se producía un choque titánico entre el deseo de ser aceptado y la determinación de no retractarse. A cada palabra que pronunciaba estaba construyendo no solo su imagen, sino también el puente hacia su propio empoderamiento. Se dio cuenta de que su voz resonaba más allá de su historia, estaba comenzando a hacer eco en las experiencias de los demás. Las voces en su cabeza, aquellos juicios que antiguamente lo habían paralizado, adquirieron tonalidades más tenues. Al igual que los lobos, todos podemos encontrar nuestro lugar en el mundo. Dentro de cada uno de nosotros reside una fortaleza que, a menudo, no sabemos que poseemos. Algunas risas burlonas se apagaron, dejando en su lugar un murmullo de reflexión entre los presentes. Omega percibía un cambio, una percepción más profunda que comenzaba a arraigarse en su audiencia. La valentía de revelar sus vulnerabilidades estaba forjando un nuevo sentido de comunidad, incluso entre aquellos que inicialmente lo desacreditaron. Aún así, la duda regresó fugazmente cuando el joven de la mirada crítica decidió hablar de nuevo. Claro, pero ¿qué hay de las oportunidades que podrías haber perdido? Interrogaría su ex compañero con un tono que no buscaba una respuesta, sino más bien una reafirmación de sus propios miedos. No puede ser un lobo en un mundo de humanos. Las palabras cayeron como un peso, pero en lugar de dejar que lo aplastaran, Omega las absorbió, regalándole una chispa de claridad. Esa dualidad, ese conflicto, es lo que nos convierte en seres humanos únicos. No se trata de elegir entre dos mundos, sino de integrar todo lo que somos. Replicó, fijando su mirada en su interlocutor, retándolo sin hostilidad, sino con una invitación al diálogo. Con cada intercambio, Omega se veía más fuerte, como si las heridas del pasado mostraban su valor, ornamentadas por la autenticidad que había descubierto. Comenzado a cultivar. Esto no era solo un momento de abrirse a los demás, era un proceso de sanación personal por el cual se estaba forjando una identidad renovada. Mientras el bullicio empezaba a resurgir, Omega se dio cuenta de que las palabras eran su herramienta más poderosa. Tenía una misión que cumplir y no podía desvanecerse ante el miedo. ¿Podría encontrar una manera de unir las historias individuales en un relato común? Sentía que cada historia contada, cada muro derribado, enriquecía su propio viaje. Pensamientos sobre su próximo paso comenzaban a formarse. La idea de elaborar un espacio donde la gente pudiera compartir sus experiencias, un lugar donde el dolor y el desafío se transformaran en fortaleza, parecía cada vez más plausible. Pero aún quedaba una pregunta que urdía en su mente. ¿Estaría listo para seguir esa dirección aun cuando eso pudiera implicar la creación de más fricciones personales? Con la mirada enfocada en su antiguo compañero, Omega se dio cuenta de que la verdadera batalla no era contra su escepticismo, sino contra sus propios temores internos. Cerrar el capítulo del silencio y abrir el de la conexión interpersonal requería más que coraje, requería un compromiso inquebrantable consigo mismo. ¿Seré capaz de forjar el camino no solo para mí, sino para los demás? Se repetía. El momento de la verdad no solo estaba cerca, ya estaba aquí, entre la fragilidad y el favor de su poder creciente. Omega sabía que el horizonte se extendía hacia adelante, pero un desafío considerable lo esperaría. ¿El encuentro que transformaría su vida sería el instante decisivo para todos? Solo el tiempo lo diría.
El aire estaba cargado de tensión y expectativa, una sensación palpable que empujaba a Omega a seguir explorando su propio crecimiento. Sabía que cada palabra debía ser tratada como un paso deliberado. Si bien había logrado captar la atención de su audiencia, aún quedaba un margen considerable para dar un paso más allá de su experiencia personal. Con un nuevo fervor, comenzó a examinar sus propias emociones, buscando en su interior las lecciones que el tiempo y la soledad le habían otorgado. ¿Qué había aprendido realmente? Aparte de sobrevivir en un mundo hostil, la verdad surgía lentamente. La fortaleza y la vulnerabilidad no eran opuestas, sino dos caras de una misma moneda. Necesitaba abordar esta dualidad si realmente quería conectar con aquellos que le escuchaban. No se trata solo de cómo lidiar con la adversidad, sino de cómo abrazarla para crecer. Comenzó a hablar, su voz resonando con claridad. Aprendí que el dolor puede ser un maestro severo, pero no hay crecimiento sin él. A veces, necesitas perder cosas para encontrar lo que realmente importa. Las cabezas se movían en asentimiento, y la conexión emocional comenzaba a dibujarse entre ellos. Omega sintió un vuelco en su interior, una sensación de seguridad que le ayudaba a afianzar su lugar en esta nueva dinámica. Las miradas de escepticismo comenzaron a convertirse en miradas de reconocimiento. Sin embargo, había algo más que debía. Su propia historia era solo una parte del rompecabezas. El eco de las afirmaciones de su compañero resonaba en su mente, instándolo a reflexionar. Perder oportunidades, pensó. ¿Qué significaba eso para mí? Si bien había pasado años en la soledad, incapaz de construir relaciones estables, había encontrado un sentido de pertenencia entre los lobos que le enseñaron sobre la lealtad y el respeto. La necesidad humana de conexión se le antojaba, sin embargo, un desafío monumental al que aún no había hecho frente. Decidido a explorar esta revelación, Omega formuló su próximo paso, una conversación sincera con aquellos que se sentían igualmente perdidos o desvalidos. Estoy pensando en crear un espacio donde todos podamos hablar, compartir nuestras historias y, tal vez, descubrir que las lecciones de un lobo pueden ser tan valiosas en el mundo humano, expresó, su mirada firme y llena de propósito. Los murmullos entre la audiencia crecieron y la tensión palpable en el aire se convirtió en una chispa de interés. Omega sabía que esta idea presentaba riesgos. Abrir un espacio de vulnerabilidad significaba también afrontar la posibilidad de rechazo, de ser mal interpretado. Sin embargo, la mayoría de las historias que había escuchado hasta ahora surgían de la lucha y el dolor, relatos que clamaban por comunicación y empatía. Al observar las reacciones de aquellos ante él, Omega sintió cómo su propio miedo comenzaba a disiparse. Aquellas conversaciones podían ser más que intercambio de palabras, podían ser un punto de partida para una transformación colectiva. Aquí podía comenzar a ser el líder que una vez había anhelado ser, alguien que creaba oportunidades, no solo para sí mismo, sino para otros. Casi como si el universo conspirara a favor de él, un silencio profundo llenó el ambiente. La fuerza de su propuesta, antes que un golpe directo, se manifestaba como una invitación a la introspección. Omega comprendió que, aunque había luchado por avanzar en su propio camino, la verdadera aventura recién comenzaba. Con cada paso, se acercaba no solo a su verdadera esencia, sino también al desafío de ser vulnerable frente a otros. ¿Pero estoy preparado para esto?, se preguntó, mientras su mente comenzaba a indagar sobre las complicaciones y el riesgo de abrir viejas heridas. La mirada de su antiguo compañero, que había proyectado un forastero, ahora se transformaba en un recordatorio constante de sus propios temores, un eco del pasado que podría volver a atormentarlo. Aunque el deseo de conectar lo empujaba hacia adelante, la sombra de la inseguridad seguía acechando. ¿Podré realmente ser el puente entre mis experiencias solitarias y las de los demás? La inquietud llenaba su pecho mientras miraba a los rostros que tenían tanto que ofrecer. Pero era el momento de dar el siguiente paso, no solo como un individuo, sino como un facilitador de emociones compartidas. Omega se encontró parado al borde de una nueva era para él y para aquellos que, quizá, estaban esperando esa misma conexión. La determinación renacía en su interior, una llama que podía iluminar el camino. Camino oscuro de su propia historia y también el de los que vendrían tras él. Su planificación no sería fácil, pero Omega empezó a esbozar mentalmente el espacio que quería crear. Sin embargo, una pregunta lo aguardaba.
¿Qué pasaría si el primer paso significaba enfrentarse a su compañero una vez más? La respuesta podría definir no solo su capacidad de liderazgo, sino también el camino que estaba destinado a tomar. ¿Estaba listo para ello? El desafío era inminente. Los días transcurrieron, y Omega se encontró atrapado entre la emoción de su idea y la urgencia de llevarla a cabo. Cada mañana se despertaba con un torrente de pensamientos que se agolpaban en su mente. ¿Quiénes serían los individuos dispuestos a abrirse ante un extraño? La incertidumbre lo consumía, pero también lo motivaba. La conexión humana nunca había sido su fuerte, y esa era precisamente la razón por la que anhelaba crear ese espacio ahora. Mientras caminaba por el mercado local, observaba cómo los rostros de los transeúntes reflejaban historias ocultas. Recordó lo que había aprendido de los lobos, donde cada individuo tenía su lugar y su voz. Ahí, la vulnerabilidad era respetada y el compartir era parte de la vida cotidiana. La lección era clara: si otros podían abrirse en su mundo salvaje, ¿por qué no podría él? Decidió que la primera pregunta que debía responder era: ¿dónde debería tener lugar esta conversación? Un espacio donde todos se sintieran cómodos, un refugio emocional donde la autenticidad pudiera florecer. Omega se preguntó si la pequeña cabaña que había encontrado años atrás en el bosque podría ser ese lugar. Había pasado tantos años allí aprendiendo y creciendo que parecía una ubicación simbólica para su nuevo propósito. Con cada paso hacia la cabaña, la idea se refinaba. Las paredes de madera eran testigos de sus momentos de soledad y autoconocimiento. Frenó cuando vio el lugar, visualizando la disposición que quería crear. Aquí podría ser un santuario de apertura, un espacio donde la gente pudiera dejar atrás el peso de sus propias historias. La posibilidad de construir algo constructivo lo llenó de determinación. Sin embargo, en su mente persistía una preocupación inquietante. ¿Y si el compañero del pasado regresaba? El miedo a la confrontación lo acompañaba, desencadenando recuerdos de la traición y del dolor que había conocido. Pero lo que lo frenaba ahora sería lo mismo que lo empujaría a avanzar. Tenía que enfrentar su taquicardia interna y superar el estigma asociado a recibir apoyo de otros. Si deseaba inspirar a otros, primero debía ser honesto consigo mismo. Los días se convirtieron en semanas, y cada vez que se acercaba a la cabaña, su ansiedad aumentaba. Su mente se debatía entre la búsqueda de conexiones sinceras y el anhelo por la seguridad de su soledad. Hizo una lista de nombres, personas que lo habían impresionado con sus propias luchas, pero la idea de invitarlos lo hacía dudar. En ese periodo de incertidumbre, Omega descubrió algo sorprendente. Sus experiencias con los lobos le habían enseñado el valor de la comunidad, incluso cuando él mismo no había tenido esa oportunidad. La empatía surgió de la adversidad, y si había sobrevivido en el mundo de seres tan intrínsecamente sociales, ¿por qué no podría hacer lo mismo entre humanos? Una tarde, mientras repasaba su lista, un fenómeno inesperado sucedió. Un mensaje llegó a su teléfono de un antiguo amigo. Era un mensaje simple, casi trivial, pero contenía un hilo de conexión que había estado ausente durante tanto tiempo. ¿Te gustaría hablar? Al leer esas palabras, una corriente de inquietud cruzó por su interior, seguida de una chispa de esperanza. Tenía una decisión que tomar. Podía ignorarlo y continuar con su plan en solitario, o arriesgarse a abrir su corazón y crear un vínculo que quizás sirviera de ejemplo para los demás. La frustración de encontrarse en esta encrucijada era palpable. Omega comprendió que abrirse no era solo un acto de valentía, sino una necesidad. Cada paso que había dado lo había llevado a este momento crucial. La decisión de interactuar con su pasado podía cambiar la narrativa de su presente. Se sintió agitado, un torbellino de emociones girando en su interior. Mientras la noche se cernía sobre la cabaña, Omega se sentó en su porche mirando las estrellas. La presión de las decisiones lo envolvía, pero en su corazón había un cambio. Estaba listo para dar el primer paso, tanto hacia la confrontación como hacia la conexión. Con cada respiración, una pregunta se formaba en su mente. ¿Cuál sería el impacto de esa interacción en su intención de construir un sentido de comunidad? La verdad incómoda estaba al acecho, esperando a ser revelada. Pero la única manera de descubrirlo sería enfrentándose a su propio miedo que había mantenido en la oscuridad.
¿Estaba preparado para ello? Con esta inquietante pregunta, Omega comprendió que el momento de su transformación no era solo una elección, era una necesidad. El camino hacia la revelación de su verdadera vida estaba comenzando a iluminarse, pero él sabía que las sombras eran profundas y el riesgo era alto. ¿Se atrevería a dar ese paso al frente? Omega despertó al día siguiente con un nudo en el estómago, sintiendo el peso de la elección que debía tomar. Se sentó en el borde de su cama, las paredes de la cabaña acentuando su soledad, mientras su mente luchaba entre la añoranza de conectar con su pasado y el deseo de quedarse en su zona de confort. Aquel mensaje seguía resonando en su mente. ¿Te gustaría hablar? Decidido a enfrentar lo inevitable, Omega sacó una hoja y un bolígrafo. Hizo una lista de pros y contras sobre la reunión con su antiguo amigo, cada punto más difícil de redondear. El miedo al rechazo y la carga de viejos recuerdos golpeaban su mente. Sin embargo, en esa misma hoja también anotó los posibles beneficios de esa conversación. Comprender su pasado podría ofrecerle claridad para cimentar su futuro. Cerca de la hora acordada, Omega se vistió, sintiendo cada prenda como un símbolo de protección contra sus propias inseguridades. El camino hasta el café donde se verían era un viaje familiar, uno que solía recorrer con alegría antes de que los recuerdos se tornaran amargos. El aroma del café fresco lo envolvió al entrar, un olor que evocaba momentos de calidez y amistad. Al ver a su amigo sentado en una mesa apartada, rodeado de luz suave, un torbellino de emociones se apoderó de él. No podía evitar recordar las risas compartidas y los secretos susurrados. Sin embargo, también resonaban las palabras que marcaron el final de su relación, las que lo alejaron de una conexión genuina. El saludo fue torpe, una mezcla de nerviosismo y anhelo reprimido. Omega tomó asiento, intentando adoptar una expresión serena, pero por dentro, una tormenta de pensamientos y sentimientos se desataba. «Es bueno verte», dijo su amigo, la cordialidad tratando de romper la tensión. «Igualmente», respondió Omega, sintiendo cómo la incomodidad se instalaba en el aire entre ellos. La conversación fluyó, mientras hablaban de banalidades, pero cada comentario superficial era un recordatorio de lo que había estado ausente en sus vidas. Omega se dio cuenta de que su antiguo amigo aún no conocía la transformación que había vivido, la conexión que había desarrollado con su propio ser, inspirada por los lobos. Se preguntó si compartir esa historia los acercaría. Como un impulso instintivo, decidió abrirse. Introdujo su experiencia en el bosque, describiendo las lecciones de los lobos, la manera en que habían moldeado su comprensión del dolor y la comunidad. El rostro de su amigo se iluminó con interés genuino, como si la verdad resonara con algo profundo dentro de él. «Nunca supe realmente lo que pasó. Me gustaría saber más», dijo con sinceridad, sus ojos buscando comprensión. La conversación se transformó, cada palabra cruzando un puente que había estado cerrado durante tanto tiempo. Omega se sintió vulnerable, pero también liberado. Para su sorpresa, la carga que había asumido por años empezaba a desvanecerse, reemplazada por una sensación de autorrealización. Entonces surgió una pregunta dentro de él. Si esto se pudo lograr con una mera conversación, ¿qué más podría desplegarse si decidía seguir este camino? La intensidad de la revelación lo llenó de motivación. Si el dolor y la traición podían dar paso a la conexión y la apertura, quizás su proyecto no era tan inalcanzable. Si pudiese restaurar la relación con su amigo, tal vez eso inspiraría a otros a abrir sus corazones también. Sin embargo, una sombra cruzó su mente. ¿Qué pasaría si la conversación terminaba mal, como tantas veces antes? El eco de su antiguo compañero resurgió, preguntándole si todo este esfuerzo valdría la pena. Pero la decisión de seguir adelante con su plan estaba tomando forma, alimentada por un nuevo sentido de propósito. Cuando salieron del café, Omega sintió que el verdadero desafío estaba comenzando. Dar de sí mismo y recibir a los demás era un acto de valentía, un paso hacia algo desconocido pero necesario. Al mirar a su amigo, de quien estaba volviendo a aprender, se dio cuenta de que la vida estaba llena de oportunidades para la reconciliación, tanto interna como externa. Al mismo tiempo, sintió que había un nuevo camino que explorar. Las interacciones, aunque atemorizantes, eran el pilar de su crecimiento personal y profesional. Todo su ser anhelaba la conexión, y esa sed lo empujaba más allá de sus límites. Antes de despedirse, su amigo lo abrazó, un gesto que evocó años de distancia. Omega sabía que se avecinaban días de transformación y nuevas decisiones. Mientras caminaba de regreso a la cabaña, una pregunta se alojó en su mente.
Si acercarse a su amigo había sido el inicio de su renacer, ¿qué pasaría si invitaba a otros a su caos personal? La verdad era que la búsqueda de apertura había comenzado, y con ella su nueva vida. Pero antes de que pudiera hacer un plan concreto, recordó algo que lo hizo detenerse en seco. La cabaña había estado silenciosa por tanto tiempo, y mientras se acercaba a ella, la presencia del pasado lo acechaba. Una voz familiar le susurró en su mente, dejándolo tembloroso con la incertidumbre. ¿Estaba realmente listo para lo que vendría a continuación? Omega se detuvo en seco, el corazón latiendo desbocado en su pecho, mientras su mente evocaba ecos del pasado que creía enterrado. La cabaña, que antes había sido un refugio de soledad, parecía ahora un recordatorio inquietante de todo lo que había dejado atrás. Esa voz familiar que aparecía en su mente lo hizo dudar. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar el contenido emocional que había comenzado a desenterrar? Entró angustiado. De inmediato, visualizó su entorno. Las paredes, al menos decoradas, se sentían más opresivas que nunca, como si las sombras de sus decisiones pasadas se aferraran a cada rincón. Omega sabía que la única forma de avanzar era confrontar ese caos personal. Se sentó, la lámpara suave iluminando las notas de su próximo proyecto que había comenzado a esbozar. Era un plan para documentar su experiencia en el bosque, las lecciones que los lobos le habían enseñado sobre la vida, el dolor y la fuerza de la conexión. Pero ahora, en este instante, esa tarea parecía un enorme desafío. Inmerso en sus pensamientos, se preguntó si había más en la historia que simplemente su transformación personal. Después de todo, su amigo había mostrado interés. Quizás compartir su viaje podría ser un puente hacia otros, un camino para que otros se abrieran y encontraran su propia verdad. Tomó el bolígrafo con determinación, escalando ese pequeño laberinto de inseguridades. Comenzó a escribir, sus pensamientos fluyendo como un torrente. Describió la vida diaria en el bosque, las dinámicas de la manada y cómo había aprendido a encontrar su lugar en ella, siendo un lobo entre lobos, eligiendo la conexión sobre el aislamiento. Las palabras empezaron a cobrar vida y se sintió liberado, una chispa de claridad iluminando su mente. Sin embargo, con cada palabra también aparecían las viejas heridas. Recordó las traiciones que lo habían mantenido alejado de las personas que amaba, las cicatrices emocionales que aún llevaban su nombre. ¿Podría realmente enfrentar estos recuerdos? Y lo que era más importante, ¿podrían los demás aceptar lo que había sido y lo que se había convertido? Siempre había tenido miedo de la vulnerabilidad, de abrirse a los demás por temor a ser juzgado o, peor aún, abandonado. Pero ahora, frente al papel en blanco, sentía una pulsión que lo empujaba. Se dio cuenta de que, si su objetivo era ayudar a otros a reconciliarse con sus historias, primero debía hacer las paces con la suya. Se detuvo y respiró hondo. Las viejas heridas no debían ser más que eso, cicatrices que contaban una historia, no cadenas que lo ataban al pasado. ¿Podría encontrar un equilibrio entre la exposición de su dolor y la fortaleza ganada tras años de transformación? Omega cerró los ojos y empezó a imaginar un espacio donde pudiera compartir su historia, no como una mera anécdota, sino como un testimonio de crecimiento y sanación. Pensó en organizar charlas, talleres, donde otros pudieran explorar sus propias historias de transformación. ¿Estaba listo para ello? La emoción burbujeó en su interior. Era obvio que sí. Si había un sentido en todo el dolor que había vivido, era el destino de iluminar el camino de otros, de recordarles que siempre hay una opción más allá del sufrimiento. Pero ese primer paso lo llenaba de incertidumbre. ¿Qué pasaría si no lográbamos conectar? ¿Y si su intento por abrirse terminaba en un rechazo que lo dejara en la orilla de la soledad nuevamente? De pronto, el ruido de la cabaña lo distrajo. Alguien tocó a la puerta. La energía cambió en un instante, la calma resultaba momentánea y la posibilidad de una nueva conexión se tornaba palpable. Omega sentía como si ese encuentro no solo fuera un golpe a su separación del mundo, sino una oportunidad vital que llamaba a su puerta. Pero, ¿quién estaba ahí? La voz resonó en su mente. Su propia historia estaba a punto de ser reescrita.
Lleno de incertidumbre, Omega se acercó a la puerta, sintiendo que el verdadero desafío de su transformación estaba a punto de revelarse. ¿Sería esta una oportunidad de crecimiento o un nuevo recordatorio de sus temores pasados? Omega abrió la puerta con una mezcla de nervios y expectativa. Frente a él se encontraba su antiguo compañero, el mismo que había desafiado su narrativa en aquel tumultuoso momento en la plaza. Había pasado tiempo desde aquel intercambio y ahora su cara mostraba una suavidad inesperada. «Hace tiempo que quería hablar contigo», dijo su amigo con un tono sincero, rompiendo la barrera de la tensión que ambos habían mantenido. Omega sintió un torbellino de emociones, una mezcla entre sorpresa y una gratitud que apenas podía articular. Invitó a su compañero a entrar y mientras ambos se acomodaban, Omega sintió que el tiempo se había detenido. Esa conversación podía marcar la diferencia que tanto había anhelado. «Quería disculparme», comenzó su amigo, bajando la mirada. «Vi de manera superficial tus experiencias. Te vi como alguien que se había perdido, pero nunca como alguien que había encontrado una nueva voz». Omega respiró profundo, sintiendo cómo aquellas palabras desataban un dolor antiguo y al mismo tiempo un alivio colosal. Esta apertura era el primer paso hacia la reconciliación. «Igualmente, también debía haber sido más comprensivo», respondió Omega, su voz firme. «La vida nos lleva por caminos inesperados, y lo que yo vi como transformación puede haberte parecido pérdida». La conversación fluyó de una manera inesperada y natural. Hablaron de sus respectivos viajes, de las luchas que habían enfrentado. Omega compartió cómo su tiempo en el bosque le había enseñado sobre la lealtad, la resiliencia y la necesidad de conectar con otros, valores que había perdido de vista en su camino. Su amigo, a su vez, reveló sus luchas personales, el sentimiento de haber sido atrapado por las expectativas y el miedo al rechazo. Esa vulnerabilidad mutua creó un lazo que Omega no había anticipado. Sentía que estaba validando no solo su propia historia, sino también la de su compañero. Juntos, estaban reconstruyendo un puente que había estado desmoronado por años. Mientras hablaban, Omega comprendió algo fundamental. La verdadera transformación no es solo personal, sino que tiene el poder de resonar en otros. Como resultado de esta conexión, Omega se sintió inspirado. Ya no estaba lidiando con un pasado pesado, sino con la posibilidad de construir un futuro en el que ambas experiencias pudieran coexistir sin cicatrices. «Quiero crear un espacio donde podamos compartir nuestras historias», comenzó a esbozar la idea que había germinado en su mente. «Un lugar donde podamos enfrentarnos al miedo y tomar aquellos pasos difíciles hacia la conexión». Su amigo lo miró con interés, como si la chispa de un nuevo proyecto comenzaba a formarse entre ellos. «Me encantaría ayudarte», respondió sinceramente. «Después de todo, hemos sobrevivido a nuestras batallas. Compartir ese camino podría ayudar a otros». A medida que la conversación avanzaba, Omega llegó a darse cuenta de que, si quería fomentar un sentido de comunidad genuina, debía perder el miedo a la vulnerabilidad. Comprendía que su viaje no solo consistía en compartir sus propias lecciones, sino también en crear un entorno donde otros pudieran hacer lo mismo. El viejo lazo de amistad que creía perdido comenzó a reconstituirse no sobre la base de viejas sombras, sino sobre la luz que cada uno había traído a la mesa. Cuando finalmente se despidieron, Omega sintió un nuevo peso en sus hombros. La carga de su soledad comenzaba a desvanecerse. Había convertido la inseguridad en propósito y todos sus pequeños y grandes fracasos en escalones hacia un mayor sentido de identidad. La satisfacción de haber dado ese paso era incomparable. Al regresar a la cabaña, Omega sabía que su viaje apenas comenzaba. Sin embargo, el camino se sentía más iluminado, más claro. Había decidido que la transformación no solo era suya, era también de aquellos dispuestos a escuchar, a conectarse y a aprender. En aquel momento, entendió que el verdadero logro personal no se definía simplemente por su propia experiencia, sino por la capacidad de crear un lugar en el que otros pudieran encontrar su voz. Como las estrellas centellantes que decoraban el cielo nocturno, su visión del futuro brillaba con una nueva intensidad. Y Omega comprendió que eso era solo el comienzo de su legado en el pueblo.
Ahora, amigos, ha llegado el momento de actuar. No esperen ni un segundo más para suscribirse a este canal y no perderse las próximas historias emotivas que tenemos para ustedes. Dejen un me gusta ahora porque su apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a llevar estas narrativas de superación a más personas. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre este emocionante final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de transformación comprenden la importancia de estas acciones. ¡Actúen ya!